Cada barrio o rama debe tener un plan de templo e historia familiar que ayude a los miembros de la unidad a participar en el recogimiento de Israel en ambos lados del velo y realizar las ordenanzas del templo a favor de sus familiares. El Manual General, Servir en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, menciona que ese plan ayuda a los miembros del barrio, incluyendo a los niños y jóvenes, a participar en la obra de historia familiar y a prepararse para adorar en el templo con la frecuencia que las circunstancias lo permitan. Es decir, que el plan de templo e historia familiar es una serie de acciones que ayudan a los miembros del barrio a trabajar en sus árboles familiares, enviar nombres al templo y realizar ordenanzas en el templo a favor de sus familiares. Los responsables de diseñar este plan son los miembros del Consejo de Barrio. Ellos elaboran e implementan con espíritu de oración un plan de templo e historia familiar de barrio. Según sea necesario, se puede invitar al líder de templo e historia familiar a las reuniones del Consejo de Barrio. El presidente del Quórum de Élderes y la presidenta de la Sociedad de Socorro ayudan al Consejo de Barrio a elaborar el plan. El líder de templo e historia familiar de barrio también colabora. Es importante recordar que la responsabilidad de diseñar el plan recae sobre todo el Consejo de Barrio. Sin embargo, el presidente del Quórum de Élderes, la presidenta de la Sociedad de Socorro y el líder de templo e historia familiar de barrio tienen un rol de liderazgo en el diseño del plan. Estos tres líderes pueden diseñar el plan y posteriormente presentarlo en una reunión del Consejo de Barrio. De esta forma, el Consejo podrá sugerir cambios y llegar a un plan que ayude a todos los miembros de la unidad. Finalmente, el obispo es el encargado de aprobarlo. Una vez que el plan ha sido diseñado y aprobado, se llevan a cabo las reuniones de coordinación de templo e historia familiar de barrio. Estas reuniones son breves e informales y se llevan a cabo de forma regular. Si se ha llamado a un líder de templo e historia familiar de barrio, él dirige esas reuniones. De lo contrario, el miembro de la presidencia del Quórum de Élderes que cumple esa función se encarga de dirigirlas. Además del líder de templo e historia familiar de barrio y el miembro de la presidencia del Quórum de Élderes, en esta reunión también participan la miembro de la presidencia de la Sociedad de Socorro asignada a la obra del templo y de historia familiar, un ayudante del Quórum de Presbíteros, una joven de la presidencia de la clase de mujeres jóvenes de mayor edad, y los consultores de templo e historia familiar. Es muy importante que al planear dichas reuniones siempre tengan presente que su finalidad es coordinar los empeños para implementar el plan de templo e historia familiar de barrio, y planificar la forma de ayudar a miembros específicos del barrio con su propia obra del templo y de historia familiar según se solicite. Para más información sobre la obra del templo y de historia familiar, consulte la sección 25 del Manual General.